Buenas noches, licenciado. Soy Stephanie Bogarín Escudero. Llevo el curso de estadística en la sección C. Antes de nada y pasarle a explicar todo este desafío que nos ha dado, pido las disculpas del caso. En el anterior video que ya había grabado se pasaba de límite, no me había percatado de la rúbrica. Y en la descripción, escritura del papelote y todo se me fue como 10 minutos, más la explicación de cada concepto volaba el tiempo. Pero bueno, para no dilatar más el tiempo, paso a explicar un pequeño concepto de población, de muestra, de unidad de estudio, variable, tipo de variable, parámetro y estadígrafo. ¿Para qué voy a explicar esto? Para poder resolver este pequeño caso que nos ha dejado. Primeramente vamos a pasar a definir qué es una población. Una población es un conjunto de todas las unidades de observación o análisis. Estas pueden ser personas, animales, objetos, entre otros más. La muestra viene a ser una parte o un subconjunto de toda esa población. Esta muestra tiene que ser representativa y adecuada. La unidad de estudio. La unidad de estudio es el objeto o elemento indivisible que será estudiado en una población, sobre los cuales se va a obtener datos. Ahora, la variable. La variable es una característica, cualidad o propiedad de un fenómeno o hecho que tiende a variar y que es susceptible de ser medio y evaluado. Ahora, en los tipos de variables. Estas se clasifican por su naturaleza y por su escala de medición. Por su naturaleza tenemos cualitativa y cuantitativa. Y por su escala de medición tenemos a la cualitativa nominal y ordinal. Y asimismo tenemos por su naturaleza cuantitativa y por su escala de medición tenemos a la cuantitativa intervalo o razón. Bien, paso a explicar un breve concepto de cada uno de ellos. En la cualitativa nominal viene a ser aquellas que representan cualidades no numéricas que no admite un criterio de orden. Estas pueden ser el sexo de una persona, el grupo sanguíneo, entre otros más. Ahora, cualitativa ordinal. Esta clasificación del grado busca ordenar los casos en términos que posee una característica determinada. Puede ser el grado de dolor, que va desde leve, moderado, intenso o insoportable, como la famosa escala de Eva. Ahora, pasamos a definir cuantitativa por su escala de medición intervalo. Son aquellas que tienen unidades de medición constantes, pero carecen de un cero absoluto. Ahora, la de razón es aquella que tienen unidades de medición constantes y poseen un cero absoluto. Ahora, por su naturaleza, la cuantitativa viene a ser discreta o continua. La discreta es aquella que se obtiene por enteros. Ejemplo de ello viene a ser el conteo y toma de valores, los números de pacientes atendidos en una guardia. No puede ser que digamos 10 pacientes y medios, no, son números enteros. Tienes que decir 10 pacientes. Ahora la cuantitativa continua. La cuantitativa continua es aquella que se obtiene por medición y que toman valores infinitos, entre 2 o más números. Puede ser la talla, el peso, la temperatura. Ahora vamos a pasar a explicar sobre parámetro y estadígrafo. El parámetro vamos a relacionarlo con la población y el estadígrafo o estadístico con la muestra. El parámetro se denomina parámetro a una medida descriptiva que resume una característica de una población, mientras que el estadístico o estadígrafo
se viene a denominar ello a una medida descriptiva que resume una característica de la muestra. Acá les presento un ejemplo para que puedan entender más. El parámetro, digamos que dentro de este círculo hay varias personas, digamos unas 100 personas. De estas 100 personas, lo que viene a ser el estadígrafo, tenemos unas 50 personas. Esta es la población y esta viene a ser la muestra. Bien, ahora vamos a pasar brevemente a la resolución del problema. Pero para ello vamos a dar una leída para poder analizar. En el Hospital San Juan, el equipo de enfermería implementó un nuevo programa de control del dolor para pacientes que se sometieron a una cirugía abdominal. El objetivo era evaluar si el programa realmente disminuía el dolor postoperatorio. Para ello seleccionaron a 100 pacientes que aceptaron participar y midieron su nivel de dolor con una escala visual analógica, la escala de EGA, justo después de la cirugía y luego de aplicar el programa durante 3 días. Los niveles de dolor se registraron en una escala del 0 al 10, es decir, de sin dolor al dolor máximo. Al analizar los datos, encontraron que la reducción promedio del dolor en estos pacientes fue de 3.5 puntos. Ojo, muy buen dato. Ahora, vamos a definir la población. Después de lo ya explicado el concepto, analizando el problema, hemos llegado a la conclusión que la población vienen a ser todos los pacientes que se sometieron a una cirugía abdominal en el Hospital San Juan. Ahora vamos a buscar la muestra de esta población. Bien, la muestra de esta población vendría a ser los 100 pacientes, acá está, los 100 pacientes que aceptaron participar en el estudio y quienes se les aplicó el programa del control del dolor. Ahora, la unidad de estudio viene a ser un paciente o cada paciente que se sometió a una cirugía abdominal y que se sometió al estudio. La variable. En este problemita había un dato muy importante que hacía mención a la escala de EVA. Entonces, analizando, la respuesta sería el nivel de dolor medido por una escala de EVA, del 0 al 10. Bien, el tipo de variable sería cuantitativa continua. El parámetro identificado que lo vamos a relacionar con la población, bien, acá la respuesta sería la reducción promedio del dolor en toda la población de datos operados. Y el estadígrafo viene a ser la reducción promedio del dolor observada en la muestra de 3.5, como acá lo menciono. Pues no, al finalizar nos dice que encontraron una reducción promedio del dolor en los pacientes que fue de 3.5. Eso vendría a ser el estadígrafo. Bien, esa fue toda mi explicación. Muchas gracias.